en el marco de la Semana de Sostenibilidad que hemos estado celebrando en estos días. Tenemos hoy de invitado al señor Manuel Zumbado, un profesional en entomología acá de Belén, expertísimo en todo lo que son abejas, insectos, etcétera, que nos va a colaborar hoy con una charla acerca de las abejas y polinizadores. Es súper importante que ojalá ustedes puedan poner bastante atención y puedan realmente seguir los consejos que don Manuel además nos va a comentar el día de hoy, y esto también en el marco de que Belén es un cantón amigo de las abejas. Así que bueno, los dejo con don Manuel, experto que nos va a dar un montón de información. Muy buenos días, un placer estar acá compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias a la municipalidad por esta oportunidad de poder compartir un poquito sobre estos importantísimos insectos que son parte de nuestra biodiversidad. Entonces vamos a hablar principalmente sobre abejas, su importancia y su conservación. Cuando hablamos de abejas, ¿qué se les viene a ustedes a la mente? Vamos a dar unos segunditos. ¿En qué piensan ustedes cuando decimos abejas? ¿Qué grupos de organismos, qué animales se le vienen a la mente? ¿Cuáles especies? Posiblemente esta, ¿verdad? Esa es la abeja de miel, Apis mellifera. Es una especie que fue importada de Europa, es una especie exótica de grandísima importancia en la agricultura, en la conservación, pero de todas formas una especie exótica que es mantenida por los apicultores en condiciones de manejo, y que usualmente cuando se habla de polinización, de la importancia de las abejas, del declive de las abejas, etcétera, estamos pensando en esta especie en particular. Sin embargo, no es la única abeja que encontramos en nuestros ambientes. De hecho, en Costa Rica existen más de 700 especies de abejas. No sé si ustedes tenían una idea de la gran diversidad de abejas que tenemos. En el mundo se conocen más de 20.000 especies, y de esas en Costa Rica estimamos que existen 700 especies. Digo estimamos porque todavía estamos encontrando especies nuevas. Todavía no está completamente conocido al detalle cada una de las especies y sobre todo su historia natural, cómo es que ellas viven, cómo adquieren su alimento, dónde anidan, cómo es su ciclo de vida, etcétera. Entonces hoy vamos a estar hablando sobre esta diversidad enorme y sobre la gran importancia que tiene un grupo como estos. Entonces, cuando hablamos de polinización, que es uno de los principales servicios que nos brindan las abejas, estamos hablando de una relación entre las plantas y estos insectos. Cuando hablamos de polinización debemos tener presente que no solo las abejas son polinizadores, hay otros insectos también que son importantes, mariposas, moscas, algunos escarabajos, incluso mosquitos, además de aves, de murciélagos, del viento, del agua. O sea, hay una serie de factores que hacen que el proceso de polinización se lleve a cabo. Y cuando hablamos de polinización estamos hablando de la transferencia del polen, que representa la parte masculina de una planta, al estigma, donde está el ovario, que representa la parte femenina. Sin que se dé ese proceso, ese intercambio, ese traslado del polen al estigma y que de ahí baje al ovario, no vamos a tener frutos. Entonces, las flores son la estructura que permite que las plantas nos den frutos, de los cuales nos alimentamos, de los cuales podemos tener diferentes usos, etc. Entonces, importante tener en mente que no solo las abejas son polinizadores, pero que son, por su abundancia, por su gran diversidad, son de los organismos más importantes a este respecto. Se sabe que más del 60% de las plantas con flores dependen de las abejas para la polinización. Ese es un aspecto crítico, clave, ¿verdad? Tanto en los ecosistemas naturales como en los ambientes urbanos y en la agricultura sobre todo.
el proceso de polinización, digamos, como hay diferentes tipos de plantas, hay algunos aspectos que son clave para que esa polinización se pueda dar. Entonces, en diferentes cultivos se requieren diferentes polinizadores, no todos hacen lo mismo. Incluso en plantas producidas en invernadero, actualmente se utilizan colonias, por ejemplo en este caso de abejorros, para que polinicen las plantas. Esa es una especie introducida, es propia de Norteamérica y que en Costa Rica se está utilizando en invernaderos. Personalmente considero que no es la mejor opción porque nosotros tenemos especies nativas relacionadas con esta especie introducida que pueden cumplir la misma función, pero que no están disponibles en el mercado. Sin embargo, tenemos que pensar que los agricultores necesitan tener sus condiciones, digamos, para poder producir, y mientras no tengan otra alternativa local, estas cosas se dan. Entonces, hay una serie de cultivos que dependen o que por medio de la polinización pueden mejorar muchísimo su producción. Entonces estamos hablando de hortalizas como la berenjena, de productos tan importantes como el café, que se dice que se autopoliniza. Sin embargo, sabemos que si tienen abejas presentes, puede aumentar hasta en un 40% su productividad y su polinización en las que se formen los granos. Plantas como el ayote, el melón, el chayote, todas las cucurbitáceas son dependientes totalmente de polinizadores. Plantas importantes que comemos a diario como los maracuyás y las pasifloras, plantas como la vainilla, los berries, las moras, los arándanos, frambuesas, etcétera, y muchísimos otros dependen de la polinización para producir sus frutos. Hay un tema que, bueno, ya creo que es bastante conocido, de hecho no lo voy a tocar en detalle, que es el declive de las abejas. Sabemos que es un problema a nivel global que está causado por múltiples factores, dentro de ellos la pérdida de hábitat, el uso indiscriminado de pesticidas, la escasez de recursos por la urbanización, ¿verdad? Porque cada vez dejamos menos espacios verdes, las condiciones de cambio climático, el calentamiento global, etcétera, que bueno, de eso se ha hablado mucho, por lo tanto no vamos a entrar acá tanto en detalle. A raíz de toda esta situación se dan una serie de iniciativas, como tener el Día Mundial de las Abejas, iniciativas, digamos, para promover los polinizadores y las plantas y los recursos que las sostienen. Se dan las declaratorias, por ejemplo, como el de la Municipalidad de Belén, de declararse un cantón amigo de las abejas. Son iniciativas muy importantes que tratan de contrarrestar, de cambiar esta situación y de mejorar ese ambiente, tanto para estos polinizadores tan importantes como para nosotros mismos, para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces vamos a ver rápidamente un poquito sobre la vida de las abejas. Es una pequeña introducción. Cómo es que viven, cómo se desarrollan, qué es lo que ellos requieren para vivir. Hay abejas solitarias, eso significa, bueno, cuando pensamos en abejas, casi siempre pensamos en aquellas que viven en colonias, como la abeja de miel. Pensamos en obreras, en reina, en toda esta con diferentes funciones que están desarrollándose ahí. Sin embargo, la gran mayoría de las abejas son solitarias. Cuando decimos que son solitarias, eso significa que una hembra es reina, es obrera, hace todo. A ella le toca conseguir los recursos, hacer el nido, acumular ahí el alimento, poner un huevo y volver a salir, hacer otra celda, etc. Y ese material que ella pone ahí, ese alimento, queda ya en manos de un huevito donde va a salir una larva y de ahí se va a desarrollar una abeja nueva. A diferencia de las abejas que viven en colmenas, que muchas veces pensamos en que todas las abejas viven en colmenas, sin embargo ese es el porcentaje más pequeño. Más del 92% de todas las abejas son solitarias. O son gregarias en el sentido de que puede haber varias abejas solitarias viviendo al lado unas de otras, pero cada una es responsable de hacer su nido, de conseguir los materiales, no tiene ayuda para eso. Entonces, por ejemplo, las abejas que sí viven en colmenas,
Aquí tenemos el ejemplo de la abeja de miel. En las celdas de la colmena hay celdas especializadas donde se da la reproducción. Entonces ahí tenemos el huevo, del huevo sale una larva, va pasando por diferentes estadios. Este es alimentado por las obreras dentro de la colonia hasta que se forma la pupa, que es de donde va a salir un nuevo adulto. Entonces eso es, digamos, lo que se da en una colmena. Ahí hay la interacción de la reina que pone el huevo, de las obreras que están cuidándolas, que las están alimentando, y de aquellas que salen a forrajear, a buscar todos los recursos para traer a la colmena tanto polen como néctar para alimentar a estas y que se dé el crecimiento de la colonia. En el caso de las abejas sin aguijón se da algo parecido, nosotros en Costa Rica tenemos más de 80 especies de abejas sin aguijón, como las mariolitas, por ejemplo, son un buen ejemplo de ellas. Usualmente viven en cavidades, en troncos, también pueden utilizar algunos elementos artificiales, como los blocks en las tapias, etcétera. Pero eso es más o menos la estructura, haciendo un corte de cómo se ve un nido de estos internamente. Ahí de nuevo hay una gran cantidad de abejas colaborando, cooperando para mantener la reproducción. Como les digo, ese es el caso de un porcentaje relativamente pequeño de todas las abejas. Ahora, como viven en colonias, tienen poblaciones grandes y su impacto es muy grande. Pero no debemos dejar de lado que muchas otras son solitarias y también son importantes. Acá podemos ver lo que son los abejorros, los bombos, que también viven en colonias, no son colonias muy grandes. Estos viven en el suelo, usualmente en cavidades abandonadas, digamos, por ejemplo, de mamíferos. A veces las encuentra uno bajo macollas de zacate en un potrero. Y ahí adentro tenemos toda la colonia. Como no son colonias tan grandes, pero ahí sí hay división de castas, hay trabajadoras, hay reinas, están los machos que básicamente sirven para reproducción, y ahí se da toda la vida de la colonia, donde guardan el polen, donde guardan el néctar, donde tienen las celdas de cría, etcétera. Pero no es el caso para la mayoría de las abejas. Entonces, tenemos abejas, por ejemplo, dentro de estas abejas solitarias, algunas que cortan hojas para hacer sus nidos. Con esas hojas forran las celdas donde van a poner los materiales y el huevo, donde se va a desarrollar una larva, se va a formar una pupa y va a salir una abeja nueva. Este es un grupo de abejas que le llaman cortadoras de hojas, para que vean que tenemos una diversidad grandísima, ¿verdad? Eso es solamente un ejemplo de los tipos de abejas y cómo es su ciclo. Acá podemos ver algunas de las celdas, ¿verdad?, de este tipo de abejas, y aquí donde está también llegando a un nido que posiblemente ya lo va a sellar. Una vez que hace estas diferentes celdas, lo sella y ahí ella ya se desentiende. Hay abejas incluso que una vez que completan este ciclo desaparecen, y de eso conocemos poco en el trópico. De lo que se conoce es más en zonas templadas, que se han estudiado más, donde hay estaciones muy marcadas también, y se sabe que a veces las abejas tienen un ciclo anual o tienen 2 ciclos. En el caso nuestro, en condiciones tropicales, desconocemos. Sabemos que algunas tienen ciclos, pero se conoce poco todavía. O sea, hay muchísimo, muchísimo que nos falta por conocer, y por eso es importante sensibilizar a las personas sobre esto. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro jardín podemos estar observando estos procesos y podemos generar información valiosa también. Muchísimas abejas de estas solitarias, la gran mayoría, anidan en el suelo. Entonces, a veces podemos ver un agujerito en el suelo que no le tomamos importancia, posiblemente lo majamos y la abejita después tiene que volver a abrir el camino, y ahí adentro puede estar el nido. Y en ese nido ahí podemos ver que hacen diferentes cámaras. De nuevo, cada uno de esos, una vez que ella completa ese ciclo de llenar cada una de esas celdas y las va sellando, sale. Puede ser que forme otra más, o que ya por la temporada ya completó su ciclo. Entonces es importante tener presente eso, que muchas de ellas anidan en el suelo. Y como les digo, la gran mayoría son solitarias. Con respecto al alimento,
muchísimas andan buscando polen, ¿verdad? Las abejas, una de las características que define una abeja, que a veces algunas se parecen a avispas y uno se confunde, no tiene claridad, es que tienen pelos que son plumosos, los pelos de ellas son ramificados y eso permite que el polen se les pegue más fácilmente al cuerpo. Entonces cuando andan ahí se pueden llenar como esta, ellas después recogen el polen y para eso tienen estructuras especiales donde lo recogen y eso varía en los diferentes grupos de abejas. Por ejemplo, en estas tienen muchísimos pelos acá debajo del abdomen, bueno, en todo el cuerpo, ¿verdad? Pero después se recogen el polen y lo pegan en esta parte inferior del abdomen, como podemos ver acá claramente. Esa es la familia Megachilidae que tiene esa característica en particular. En vez de cargar el polen en sus patas traseras, como lo vemos en la abeja de miel y en las mariolitas y en otras, ellas lo cargan debajo del abdomen en esos pelos especializados que tienen ahí. Aquí podemos ver las corvículas, que son las patas con esas cucharitas donde cargan la abeja de miel, las mariolas y otras, el polen, como les decía en este caso, en las tibias de las patas traseras. Hay también algunos casos donde el polen está en estructuras especializadas, como es el caso de las orquídeas, donde el polen está en estas estructuras que se llaman polinio. Las orquídeas atraen a las abejas, en este caso son abejas de las orquídeas, y es a los machos en particular a los que ellas atraen. Y cuando estos son atraídos por los perfumes de las orquídeas, que de paso utilizan para producir sus propios perfumes, su propia receta de perfumes, con la cual entonces pueden atraer a las hembras para la reproducción, entonces los machos, al verse atraídos a esas flores por sus aromas, que es lo que ellos capturan principalmente ahí, la planta aprovecha y les pega a estos polinios o polinarios que se llaman, que son unos saquitos de polen, en diferentes partes del abdomen, según la especie de abejas, según la especie de flor. Usted puede ver acá que tienen diferentes lugares donde los pegan y tienen diferentes partes, pues son de diferentes especies. Entonces es un caso muy particular en que son los machos principalmente los que polinizan, por ejemplo, en ese caso a ese grupo de orquídeas. Y aquí podemos ver la pata trasera del macho, que en vez de tener la cucharita esta, la escopa, ¿verdad?, para jalar polen, tiene esta estructura que se especializa en capturar los aromas de las flores. Como les digo, estos machos son creadores de perfumes. Entonces, ellos al visitar diferentes flores y capturar estos perfumes, hacen su propio perfume, su propia receta, su propia fórmula. Y con eso tienen mayor o menor éxito a la hora de atraer a las hembras. Entonces, es todo un fenómeno ahí súper interesante, ¿verdad? Que podríamos hablar de eso un buen rato, pero no es el caso ahorita. Tenemos que avanzar. Hay abejas, y esto es muy importante entenderlo, que en vez de polen y néctar, lo que ellas andan buscando principalmente son aceites. Y usan los aceites tanto para alimentar a sus crías, como para también en la construcción del nido. En este caso también tienen patas muy peludas, pero que son especializadas para acarrear el aceite que colectan. Entonces, este tipo de abejas requieren de plantas que producen aceites. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en conservación de abejas, en fomentarlas, debemos pensar en las necesidades de cada uno de estos grupos si queremos tener una gran diversidad de abejas. Entonces, plantas, por ejemplo, como el nance y familias de nance como la cerolita también, que dichosamente acá en Belén tenemos muchas, son particularmente adecuadas para este tipo de abejas. Por supuesto, el néctar es como el combustible, ¿verdad?, que ellos utilizan, y ahí vamos a ver una gran diversidad de plantas, de flores que ellos pueden utilizar para extraer esa energía, ¿no? En cuanto a tipos de flores, tenemos las flores familia del girasol, ¿verdad?, las asteráceas, que hay una grandísima diversidad en nuestros ambientes, que son plantas muy abiertas que permiten a abejas de diferentes tamaños alimentarse allí. Y también hay otras flores más especializadas,
como estas flores tubulares, ¿verdad? Por ejemplo, como las que encuentra uno en las lamiáceas, por ejemplo, o en las verbenáceas también, como por ejemplo, en el orégano, en la juanilama y otras plantas parecidas. Y entonces, dependiendo del tipo de flor, de la estructura que tenga, incluso del color, así van a ser las abejas que tienen la posibilidad de llegar ahí o que son atraídas por estas flores. Entonces, siempre es importante pensar en diversidad de colores, de formas, de tamaños, etc. Hay plantas que tienen flores muy especializadas, como las pasifloras, por ejemplo, y usted puede ver llegar muchas especies de abejas a una pasiflora, aprovechar el polen, por ejemplo, pero para que le puedan llegar al néctar tiene que tener cierta fortaleza, ¿verdad?, en la cabeza y cierto tamaño, y entonces eso hace que no todas las abejas que llegan a una pasiflora la puedan polinizar. Tiene que haber una correlación entre el tamaño de la abeja y la fortaleza que tenga, etcétera, para que ella pueda, a la hora de llegar a buscar el néctar que está aquí bastante escondido, entonces que su cuerpo entre en contacto con las anteras y que eventualmente también toque los pistilos, que son las partes femeninas, para que haya transferencia de polen. Si eso no se da, lo que tenemos ahí son visitantes florales, pero no necesariamente polinizadores. Igualmente, hay flores que no tienen el polen disponible, que está en estas estructuras que tienen un porito al final y que solamente liberan el polen cuando reciben una vibración fuerte. Entonces, hay abejas que se le llaman polinización por zumbido. Entonces, estas abejas llegan y en esta foto lo capturaron magistralmente, ¿verdad? La abeja está vibrando su cuerpo, su tórax, produce un sonido y eso hace que el polen salga y se le pegue a su cuerpo. Y después ella lo recoge y se lo lleva. Entonces, hay varios cultivos, por ejemplo, como el tomate y muchas especies de la familia Solanaceae. Está el tomate, el chile, la papa, la berenjena, etcétera, que muchas de esas requieren una abeja especializada que tiene esa capacidad de vibrar y de producir ese sonido, esa vibración, que es la que hace que extraigan el polen. De nuevo, aquí pueden llegar otras abejas a robarse, tal vez rompiendo la estructura o algo, pero no van a dar el servicio de polinización. Ahí debemos tener muy presente que la abeja en sí no llega a polinizar la planta, ella llega a buscar recursos, ¿verdad? Esa es una relación de millones de años en que las plantas con flores desarrollaron esa estrategia de darles recompensas a estos insectos para que ayuden en el proceso de reproducción. Ahora, ¿qué podemos hacer en nuestros jardines, en las zonas urbanas, etcétera? Muchas veces nos encontramos jardines que a primera vista son muy bonitos, están muy ordenaditos, está todo en su lugar, hay una combinación de colores, de formas, de tamaños, etcétera. Pero la pregunta es, ¿están proveyendo recursos o nada más es algo bonito de apreciar? Entonces, nosotros consideramos que ahí hay muchísimo que podemos hacer y cuando veamos nuestro jardín o cualquier jardín debemos preguntarnos, las plantas que están ahí, ¿cuál es el propósito que tienen? ¿Están proveyendo un recurso o no lo están haciendo? Entonces, de manera que podemos tener jardines igualmente muy agradables a la vista, ¿verdad? Donde la parte estética esté muy presente, pero que sí provean estos recursos. Entonces, ahí tenemos que pensar en tener diversidad, en pensar que cada recurso que ponemos ahí, que cada planta que nosotros estamos poniendo ahí, nos ayuda en ese sentido. Y de nuevo, aquí yo llamo a tener diversidad, mucha diversidad de tamaños, de familias de plantas, porque dan diferentes recursos, de tipos de flores, tamaños de flores, etcétera. De manera que entre más diverso, mejor. También podemos darles sitios para anidar. Ahora hay que tener presente dos cosas acá. Que las abejas que van a llegar acá son aquellas abejas solitarias. Aquí no nos va a llegar a ser una colonia, ni apis, ni mariola, ni ninguna de ellas. Son abejas solitarias que anidan en este tipo de estructuras, ya sea en madera, en troncos, en diferentes agujeros, ¿verdad? Pero no nos van a llegar ahí ni las que forman colonias, ni las que anidan en el suelo. Ese es un punto importante que tenemos que tener presente.
Y la otra cosa es que de nada me sirve a mí tener un hotel si no tengo restaurante. Si yo necesito dónde dormir, pero necesito dónde comer. Entonces, ahí podemos ver claramente que nos está faltando ese recurso en esa foto en particular. Entonces, debemos pensar en algo más como esto, donde tenemos las casitas, tenemos esos hoteles, las habitaciones, y tenemos alrededor la fuente. Entonces, cuando pensemos en poner un hotel para abejas, pensemos primero qué van a comer ellas. Entonces, tal vez debemos empezar por plantar las flores y luego, cuando ya tenemos los recursos, entonces incorporar el hotel. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de los diferentes tipos de plantas que tenemos para brindarles ese servicio, para poder ayudarles. Me dan un segundito nada más para cambiar de presentación. Y aquí vamos. Entonces, vamos a hablar de plantas para fomentar la biodiversidad en los jardines. El propósito que tenemos es justamente enriquecer esos jardines, enriquecer las áreas verdes con plantas que favorezcan tanto a los polinizadores como a otros insectos benéficos y también aves y otros organismos, ¿verdad? Y que a la vez nos ayuden en la salud mental, en la diversión, en la recreación, etcétera, ¿verdad? Para que cada vez disfrutemos más los espacios verdes. Aquí nada más esto es para darles una pincelada de la diversidad de abejas que podemos encontrar acá en Belén. Todos esos son ejemplos de abejas que están presentes acá y hay más que eso. O sea, sabemos que hay más de 100 especies de abejas nativas en Belén, sin duda. No sabemos cuántas hay porque eso es un proceso en el que estamos, pero hay muchísimas. Entonces, ahí ustedes pueden ver, hay unas muy pequeñas, hay abejas que miden apenas 4 milímetros. O sea que si uno no les pone atención, no las ve. O sea, son mucho más pequeñas que una mariolita, por ejemplo. Hasta abejas muy grandes como los abejorros, las abejas carpinteras o los chiquizás que llamamos, ¿verdad? Las abejas de las orquídeas. O sea, hay una diversidad enorme, no solo de colores, etcétera, sino de sus hábitos, de sus ciclos de vida, de las plantas que visitan, de los servicios que proveen, etcétera. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, para quién es que estamos poniendo esos jardines, ¿verdad? Entonces, quería mostrarles una pequeñísima muestra de lo que podemos encontrar acá. En las plantas que les voy a mostrar ahora, bueno, utilizamos algunos símbolos para ver cuáles son los principales grupos que atraen, y algunas también pueden ser importantes para aves, para murciélagos, para otros colibríes, etcétera, para otro tipo de polinizadores que podemos estar encontrando. Y quiero empezar por algo que considero que es muy importante, y es que hay una serie de plantitas pequeñas, de flores muy pequeñitas, que incluso a veces en nuestros jardines las eliminamos, ¿verdad? Vamos y hacemos de hierba y esas son las primeras que se van. ¿Por qué? Porque ni las vemos a veces, las florcitas son muy pequeñitas, las consideramos malas hierbas y olvidamos que están proveyendo un servicio. Recuerde que hay abejas muy pequeñas y entonces estas están utilizando estos recursos. Entonces ahí tenemos los pincelillos, tenemos esta espermacose, le llaman, creo que, no recuerdo el nombre ahorita, lo que son los Melampodium, la Baltimora recta, que le dicen florecilla, que es excelente para abejas. Tenemos esta verbena, tenemos el muriseco, que mucha gente no le gusta porque se le pegan los frutillos, sin embargo es una planta importantísima para polinizadores. Al punto que en agricultura se siembra en algunos sitios. Ahora que están cambiando, digamos, el uso de herbicidas por coberturas, esa es una planta que se siembra a veces hasta por hectáreas para atraer los polinizadores y enemigos naturales en los campos de cultivo. Entonces yo quería llamar la atención sobre esas plantas pequeñitas, algunas que sí están en los jardines como los San Rafaeles, pero por ejemplo la estrellita, este es el diente de león, la lechuguilla, esa es muy, se me va el nombre, los cosmos, por ejemplo, que son más utilizados, ¿verdad? Porque ornamentalmente son muy lindos, pero hay una serie de plantas, incluso algunas de estas crecen espontáneamente y muchas veces las eliminamos, ¿verdad?
no les ponemos atención, o tal vez porque espinan un poquito las hojas, etcétera, ¿verdad? Pero lo que quiero es llamar la atención que hay muchísimas plantas, ni siquiera las venden en los viveros, ni siquiera hay dónde comprarlas. Se sabe más cómo eliminarlas, porque se han considerado malezas, que cómo promoverlas. Y de hecho es parte en el trabajo que hacemos nosotros de promover insectos benéficos y polinizadores. Con este tipo de plantas hemos tenido que aprender a reproducirlas, porque no se sabe en muchos casos cómo reproducirlas. Entonces quería llamar la atención sobre eso para que si sembramos plantas y nos surgen algunas de estas ahí acompañantes voluntarias, dejémoslas. Si no nos están afectando, dejémoslas porque están cumpliendo una función importante y se van a dar cuenta que van a estar llegando abejitas muy pequeñas ahí a visitarlas y también mariposas y otros insectos. Algunas plantas que podemos incorporar, por ejemplo la melantera áspera está en esa categoría, es una planta que crece espontáneamente, tiene una flor blanca muy bonita y da muchísimos recursos. Usualmente está floreando como entre noviembre, diciembre, etcétera. Durante el resto del año cuesta verla, pero es una planta que es sumamente importante para que la conozcamos y la dejemos allí. El botón de oro es una planta que puede crecer hasta 3, 4 metros de alto. Igualmente aparece espontáneamente en bordes de camino, en baldíos, etcétera. Y muchas veces la cortamos porque no sabemos lo importante que tiene. Es una planta bastante bonita, se puede usar como ornamental, se puede usar en cercas vivas, se puede usar como tapaviento y da una cantidad enorme de recursos, no solamente en las flores, sino también como refugio. Recuerden que en estos tiempos, con los climas tan altos que tenemos, las temperaturas tan altas, el refugio también es muy importante para los insectos, no solamente el alimento. Esta se puede reproducir por estacas, se puede sembrar a 1 metro de distancia una de otra, ¿verdad? Y ahí se ve más o menos cómo se aprecia la planta. Muchas veces cuando no tiene flores pensamos que es una mala hierba simplemente y la cortamos. La acacia tora es otra planta que es importante. E igual a veces crece espontáneamente, ahí podemos ver la flor y es visitada por una gran cantidad de abejas, de avispas parasitoides, de enemigos naturales, etcétera. De nuevo, la podemos plantar, la podemos reproducir, o si la encontramos espontáneamente, entonces dejarla que crezca solita ahí. La uva cimarrona es otro ejemplo. Esa es una enredadera, se puede usar para cubrir tapias, para hacer barreras verdes y tiene una gran cantidad de recursos que aporta, ¿verdad?, a muchos grupos de insectos. Algunas plantas claves en los jardines. Familias importantes, por ejemplo, la familia del nance. Esa foto que tenemos ahí de una cerolita, ahí está el nance, hay una serie de enredaderas de esa misma familia, la familia Malpighiaceae, son las que, como les mencionaba anteriormente, producen aceites. Entonces, tienen todo un grupo particular de abejas que dependen de ellas para reproducirse. Y esas mismas abejas las encontramos en otras plantas también, pero ahí van específicamente porque ahí está el aceite. Entonces, el hecho de que tengamos ese recurso importante para ellos hace que nos den el servicio polinizando también otras plantas. Todo el grupo de las salvias, hay una gran cantidad de especies de salvia. Esta es salvia piña, la que tenemos ahí al centro. Toda la familia Lamiaceae son importantísimos para abejas y también para colibríes en algunos casos. Lo que son las hipomoeas, la familia del camote, el churristate, hay una serie de especies de esas. Hay grupos particulares, por lo menos conozco 2 géneros particulares de abejas que solamente se encuentran en estas flores. De nuevo, si no tenemos hipomoeas en nuestros jardines, esas abejas no tienen hábitat, no tienen alimento. Y estas plantas dependen de esas abejas para reproducir. Y tienen flores muy bonitas, son muy ornamentales, entonces tener presente eso. La familia del ayote, del chayote, de todas las cucurbitáceas, del melón, etcétera, también son muy importantes. Y hay abejas particulares, de nuevo, que dependen exclusivamente de esas flores para reproducirse.
Lo que son las solanáceas como la berenjena, las naranjillas, los chiles, el tomate, los tomatillos, etcétera, también son plantas muy importantes, toda esa familia, para que la consideremos. Y por supuesto las pasifloras, que hay una gran cantidad de pasifloras que podemos utilizar también. Pasando a plantas un poquito más grandes, arbustos o arbolitos, tenemos el huitite, ¿verdad? Que gracias a Dios está muy difundido. Sin embargo, es importante tener presente, se han determinado por investigadores de la Universidad de Costa Rica que más de 70 especies diferentes de abejas visitan el huitite, además de las aves que llegan por los frutos, o sea que cumple una función, son plantas que cumplen una función importantísima en cualquier ambiente donde las tengamos presentes. Entonces, no nos olvidemos del huitite. El achote es una planta importantísima que se ve, por lo menos acá en Belén se ven poco, sin embargo es una planta muy ornamental, muy linda, que provee buenos recursos también, entonces las podemos utilizar. Entonces, a la hora de hacer nuestros jardines, como mencionaba antes, podemos tener los conceptos, digamos, de que sea un jardín bonito, toda la parte estética, podemos combinar diferentes niveles, pero siempre teniendo plantas que nosotros llamamos plantas con propósito, o sea, que están allí no solamente por su apariencia, por su color, sino porque nos están colaborando en este servicio para tener un mejor ambiente para estos insectos benéficos. Tiene unas flores lindísimas, los frutos son lindísimos y además tenemos el achote, o sea, podemos tener productos también a partir de ahí, tanto para la cocina como para otros usos. Tenemos el zaragundí, es una planta medicinal, tiene unas flores muy lindas, es una planta con un porte mediano, ¿verdad? Y es importantísimo para abejas grandes como las abejas carpinteras o algunas de estas abejas de la familia de las abejas de las orquídeas también, que están visitándonos. Lo que es el gandul o el frijol de palo, otra planta que es muy importante para mantener estas poblaciones, tiene un porte mediano también como un arbusto, tiene frutos alimenticios, no sé si han comido arroz con gandul, es un plato que por ejemplo en el sur de Costa Rica y en la provincia de Chiriquí en Panamá es como un pinto, el arroz con gandul es como el pinto nuestro, ¿verdad? Mi mamá tenía sembrado cuando estábamos pequeños y es un alimento excelente, son deliciosos. El rabo de zorro, que eso es de los más comunes que encontramos por todo lado, pero no por eso deja de ser una planta sumamente importante para diferentes tipos de abejas, para colibríes, para mariposas, para polillas, etc. Entonces, esa planta recomendamos sembrarla, seguirla sembrando, mantenerla donde la tenemos. Y algo importante es cuando ponemos plantas, pongamos cantidad de plantas. No vale tener una planta como esa, que es buenísima, si tengo nada más una matita ahí en el jardín. Tengo que tener un bloque para que cumpla su función. Porque piensen en esto, cuando vemos un montón de flores como estas, si uno revisa individualmente cada una de esas flores, no todas tienen los recursos en el momento. Están ahí abiertas, pero tal vez ya pasaron, ya fueron polinizadas, o ya pasó una abeja y extrajo el néctar, y las plantas dejan ciertas señales y las abejas lo captan rápidamente. Ustedes ven que las abejas pasan por muchas flores y no paran, y de pronto paran en una de ellas. Entonces, si yo tengo muy poquitas flores, la abeja llega, revisa y se va a buscar a otro lado. Pero si tengo muchas, ahí la voy a tener entretenida, y ella va a decir, no, aquí tengo un food court, que todos los días tengo diversidad de comida, es más, me voy a pasar a vivir a este vecindario, entonces voy a poner mi nido cerca de esta fuente de alimento. Entonces eso es también muy importante tomarlo en cuenta, no solamente la calidad, sino también la cantidad es importante en este caso, la cantidad de recursos que tenemos disponibles. La lantana es una planta excelente sobre todo para mariposas, pero también le llegan diferentes tipos de abejas y llegan aves también, etcétera. Entonces sigamos utilizando las lantanas también. Además de que son bien bonitas, le dan mucho color al jardín, etcétera. Los camarones es otro ejemplo de plantas que podemos utilizar en nuestros jardines, que son vistosas, que tienen un tamaño adecuado, que las podemos combinar con hierbas más pequeñas.
y tener ese efecto, ¿verdad?, de toda esa parte visual, estética, a la vez que estamos brindando un servicio. También son buenísimos para colibríes. Aquí podemos ver cómo se aprecian. El targuá, el que tiene espacio en aquellos lugares donde podemos dejar que crezca un árbol de estos, porque se hacen bastante grandes, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta, además de que es medicinal, es excelente la savia del targuá para curar heridas, es increíble la utilidad que tiene en ese sentido. Y no sé si ustedes lo han visto, pero cuando está lleno de flores, es increíble la cantidad de abejas y de mariposas que le están llegando. Cuando tiene frutos, usted va a tener ahí los pericos garantizados, que le están llegando todos los días cuando están los frutos ahí. Entonces son plantas que dan una serie de servicios. Además, las hojas caen al suelo y rapidito se forma suelo ahí. Entonces son plantas muy adecuadas para regenerar suelos degradados, para recuperar un potrero, por ejemplo. Son plantas que debemos utilizar. Los guarumos, y de nuevo son plantas pioneras, son hospederos de algunas mariposas muy muy lindas, y igual crecen solitos, muchas veces los cortamos. Entonces si vemos guarumos y tenemos la posibilidad de dejarlos crecer, también tomémoslos en cuenta. Y por último me voy a referir al grupo de las pasifloras. Esas son plantas preciosas, tienen una serie de usos, se hacen unas enredaderas bastante grandes, bastante fuertes, y una vez que se establecen bien, difícilmente las vamos a perder. Nosotros tenemos varias especies acá, pero casi que cualquier pasiflora debíamos de utilizarla, de mantenerla, de cuidarla o de reproducirla, porque brindan muchísimos servicios y llegan una serie de abejas, algunas bien especializadas, que son sus polinizadores. Entonces, tenemos el calzoncillo, que es muy fácil de reconocer por el tipo de hoja, la forma de la hoja. Esos son los frutos. Las flores son bien bonitas, aunque no son tan llamativas, y a veces están un poquito escondidas, pero son bien bonitas. Tenemos también la pasiflora poetea, esta es muy particular, está presente aquí en Belén, que tiene esos frutos envueltos como en esos pelos, y tiene un olor un poquito fuerte, tal vez no tan agradable, pero solamente si uno está muy cerca de ella lo percibe. Tenemos la estococa o pasiflora platilova. Esta es una especie muy interesante, que Belén está en el límite superior de distribución de esa especie. De hecho, en la literatura se dice que está en la cuenca del Virilla como hasta los 800 metros. Y aquí la tenemos en Belén. Está presente en el santuario, está aquí al lado de la biblioteca donde nos encontramos ahorita. Está en Puente Mulas, da unos frutos deliciosos, algunos son más ácidos, otros más dulces, que no se han utilizado, ahí se puede reconocer el tipo de hoja. Esa es una planta que recomendamos fuertemente, y aquí en Belén se da perfectamente, y como les digo, está en el límite superior de distribución. Está la pasiflora quadrangularis o la granadilla real, que esa da unos frutos enormes, comestibles, se hace un fresco delicioso de esas. También está presente acá en nuestro ambiente, y hay muchas otras especies ahí están los frutos, ¿verdad? Son enormes. Hay muchas otras especies de este tipo de enredaderas o bejucos que podemos utilizar. Entonces, con esto espero haberles dado una pincelada de lo que podemos utilizar. Hay muchas plantas más, ustedes han visto, hay una serie de listas que se han publicado. Yo quería llamar la atención sobre algunos grupos en particular, y les llamo a que observen, a que vean dónde hay nidos, cuando ven abejas o cuando ven flores, cuáles abejas las están utilizando. Si encuentran un nido, tómenle una foto, denle seguimiento. Yo tengo nidos acá, por ejemplo, en mi casa hay un nido de mariolas que hicieron su nido en un block, en la tapia del vecino, que ya tiene más de 25 años de estar ahí, una colonia. Entonces, todos esos son datos muy interesantes, ¿verdad? Si vamos acumulando esa información, podemos tener una idea. Yo no tenía idea de que una colmena de mariolas pudiera vivir tanto tiempo, y ahí están felices y contentas, ya han tenido colonias hijas, etcétera, se han reproducido las colonias, y ahí siguen presentes. Entonces, recuerden que hay mucho que desconocemos todavía.
incluso tanto en las especies como en aquellas plantas que utilizan, dónde anidan, si tienen un ciclo o varios ciclos al año. O sea, hay mucha información que nosotros podemos contribuir. Y hay aplicaciones como Naturalista, donde para Belén hay un sitio particular, un proyecto, donde podemos subir estas fotos y toda esa información nos puede ayudar a tener un mejor conocimiento. No sé si tienen algunas preguntas en el chat. Si hay preguntas podemos responderlas. O haremos lo posible. No, don Manuel, no tenemos preguntas, pero sí hemos tenido un montón de likes y de reproducciones, así que igual este video va a quedar ahí en nuestro Facebook y si tienen alguna pregunta igual la pueden hacer en el transcurso del día. Más bien, muchísimas gracias porque la información me parece que es información súper importante y súper fácil para que todos en realidad podamos aprender un poco más de esto y nos demos cuenta que nosotros en nuestra casa, en nuestros jardines, realmente podemos hacer la diferencia para que Belén realmente sea un cantón amigo de las abejas y no nos quedemos con el nombre, sino que nos quedemos con acciones que realmente nos puedan colaborar. Así que muchísimas gracias y esperamos igual poder seguir trabajando juntos. Claro que sí, ha sido un placer y aquí seguimos adelante y no se olviden, pongámosle recursos a esas abejas, observémoslas, apoyémoslas, porque vamos a tener de esa manera un ambiente más agradable para nosotros también. Ha sido un placer, que tengan buen día.